Creo de hecho que esta facultad empezó en el 71, ¿no? Sí, 72, creo. Bueno, tenemos los mismos años en la facultad y yo. Y ahí ya he empezado confesando una edad que después de los 50 no se debería, pero bueno. Los que estáis en periodismo, creo que los que queréis ser periodistas habréis escuchado más de una vez bueno, pues eso de que os habéis equivocado de profesión, que hacéis haciendo periodismo, que no vale para nada, etcétera, ¿no? Y yo creo que es justo todo lo contrario. Creo que los que habéis escogido ser periodistas, habéis escogido la profesión quizá una de las más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Nos encontramos un momento en el que la desinformación, la manipulación, la propaganda están haciendo mella en las democracias de Occidente, pero también están llevando al poder a regímenes autoritarios en otros sitios. La desinformación está siendo utilizada para propagar el odio, la intolerancia, para discriminar a la gente. Y el trabajo que vosotros vais a hacer es precisamente el batallar contra esas fuerzas del odio y de la intolerancia. En un momento en el que muchas veces uno tiene la sensación de que la mentira está ganando, de que los manipuladores tienen unas herramientas hoy de difusión increíbles a través de redes sociales, de internet, de YouTube, streaming y demás, el hecho de que muchas veces tengamos esa sensación de que a lo mejor están ganando hace que sea más importante todavía vuestro trabajo, lo que vais a hacer, que es contar la verdad. Contar la verdad, buscar la verdad, que es un oficio, y en esto no os puedo engañar, complicado, porque la verdad es una cosa que va un poco en contra de la naturaleza humana. Si uno lo piensa bien, el ir por ahí diciendo la verdad, desde tiempos memoriales, ¿no? Desde la Edad Media ya, un tipo cogía y decía, la Tierra es redonda, y eso era verdad, pero lo mandaban a la hoguera, ¿no? Es decir, tradicionalmente el ser humano no responde muy positivamente a que le digan la verdad, ni siquiera nosotros, ¿no? Por eso digo yo muchas veces que la verdad tiene muchos amigos, pero muy poco sinceros, ¿no? Entonces, quería empezar diciéndoos la importancia que tiene vuestro trabajo, ¿no? Y que no escuchéis a lo que os dicen que os habéis equivocado de profesión. Vais a hacer uno de los pocos trabajos que pueden contribuir a mejorar la comunidad en la que vivís. Podéis ayudar a mejorar la vida de la gente, podéis ayudar a hacer más saludable la democracia, y si lo hacéis bien, contando la verdad y apostando por el rigor y la credibilidad, yo creo que vais a sentiros muy orgullosos de vuestro trabajo, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me motivó a entrar en esta profesión. Lo que pasa es que cuando yo arranqué en el periodismo, digamos que mis primeros pasos en el oficio no me estaban divirtiendo o no estaban siendo como me había imaginado cuando estaba sentado donde vosotros estáis, ¿no? Me mandaban a cubrir ruedas de prensa que me aburrían, tenía que hacer noticias sobre atascos de tráfico, tenía que cubrir la lotería. Este año por primera vez no he jugado a la lotería, me ha costado un poquito quitármelo, pero en un momento dado, en la redacción del Mundo, donde yo estaba, había una sala de teletipos. Estamos en una época en la que no había internet, y las noticias nos llegaban a través de unas máquinas de teletipos que hacían mucho ruido y que estaban en una habitación olvidada del periódico. Y mis jefes, cuando consideraban que había sido demasiado rebelde o había protestado demasiado o demandaba con demasiada insistencia que me enviaran a cubrir noticias, que es lo que yo quería hacer, me decían, vete a recoger los teletipos, y luego el trabajo consistía en ir repartiendo las noticias a cada sección. Y en esa sala de teletipos había un gran mapa del mundo, y
portadas del periódico El Mundo, donde enviados especiales habían cubierto conflictos, revoluciones y cosas fascinantes, ¿no? Y yo recuerdo que un día estaba ahí, fui a por los teletipos castigado por mi jefe, y me encontré aquellas portadas y dije, yo lo que quiero hacer es esto. Y de repente vi el mapa del mundo y dije, a ver dónde podría irme, que el periódico no tenga a nadie. Y estaba primero en América, ahí estaba cubierto, me fui escorando, Europa cubierto, en África todavía teníamos corresponsales, en Oriente Medio también, había corresponsal en Moscú. Yo me habría ido a pesar del frío, me parecía muy interesante. Y me fui escorando y al final llegué al Extremo Oriente. Y en el Extremo Oriente dije, ahí no tenemos a nadie. Estábamos en la época del boom de la prensa, ¿no? Los periódicos ganaban dinero, la publicidad llegaba, no teníamos ni dónde meterla. Eran los grandes tiempos del periodismo impreso. Y de repente vi que ahí había un hueco y me fui al despacho del director, que entonces era Pedro J. Ramírez. Entré en el despacho, yo creo que debió pensar quién es este, a lo mejor me trae el correo o algo. Y le dije, bueno, trabajo en la sección de sociedad, que es donde estaba. El periódico entonces tenía 600 periodistas, hoy tiene 200. Y le dije, yo lo que quiero es ser corresponsal. Y el único sitio donde veo que hay un hueco, donde no tienes a nadie, es el Extremo Oriente, ¿no? Y él me dijo, bueno, ¿has estado alguna vez en Asia? Y le dije, no. ¿Sabes algo de Asia? No me había leído un libro, no había pisado nunca el continente, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que quería irme a hacer periodismo lejos de la redacción. Y bueno, me dijo, vete 6 meses y probamos. Volví 18 años después a ocupar su puesto. Y en ese periodo de tiempo pude ver la transformación del periodismo, ¿no? Dejé de cubrir atascos de tráfico y empecé a cubrir revoluciones en Nepal, en Birmania, en Filipinas. En vez de cubrir protestas vecinales, empecé a cubrir conflictos en Afganistán, Cachemira, Timor, otros sitios, ¿no? Y al principio lo hice con las dificultades de la ausencia de la tecnología que tenemos hoy. Para que os hagáis una idea, había veces que llegabas a sitios donde no había conexión de nada. Y lo que tenías que encontrar era un teléfono para llamar a la redacción y que una secretaria fuera picando lo que tú le ibas dictando. Ese es el grado. Luego, fotografías. A mí me gustaba hacer las fotografías de mis reportajes. Yo tenía que hacer las fotografías que todavía iban con carrete, luego encontrar un lugar donde poder revelar esas fotografías, luego encontrar algún lugar donde hubiera un escáner para intentar luego transmitirlas, ¿no? O sea, a veces tardabas más en mandar una foto que en todo el reporterismo que habías hecho durante el día, ¿no? Y todo eso cambió, y yo lo noté sobre todo cuando en el año ya 2007, fijaos que en el 2007 todavía en las redacciones había una gran resistencia a internet, ¿no? Aunque ya empezaba a ser importante. Y yo era de los que se resistían, y yo decía, no, yo solo escribo para el periódico en papel. Nos parecía que lo único importante era el papel. Y recuerdo que me enviaron a Birmania, y nada más llegar a Rangún, a la capital, empecé a escuchar el ruido de los lemas de manifestantes contra el ejército birmano. Bajé y cuando pasó un tiempo, lo que eran cientos de personas se convirtieron en miles y en miles, ¿no? Recuerdo muy bien que en un momento dado estaba por ahí un fotógrafo japonés, Kenji Nagai, éramos quizá 6 o 7 que habíamos conseguido entrar en el país, que entonces era un país muy cerrado, ¿no? Sigue siéndolo. Y
Recuerdo escuchar el ruido de los camiones, cómo se acercaban, la gente se apartó, cómo los soldados se bajaron y empezaron a disparar a la gente inocente que estaba manifestándose en la calle. Al principio pensé que eran balas de fogueo. Cuando empecé a ver a gente con sangre, me di cuenta de que estaban disparando de verdad, ¿no? Kenji Nagai, el fotógrafo japonés, corrió por la izquierda, huyendo de los soldados. Yo corrí por la derecha. Desde la distancia vi cómo estaba en el suelo y cómo un soldado birmano apuntaba su rifle y lo ejecutaba. En aquella crónica, recuerdo que envié al periódico y por primera vez empecé a publicar en internet. Y me di cuenta de una cosa increíble, ¿no? Y es que de repente mis crónicas se leían no en España, sino en todo el mundo. Que había una respuesta increíble a lo que estaba pasando. Y que yo podía contar el horror de esa masacre a un número de gente que antes habría sido imposible. La transformación, ahí me di cuenta que era absolutamente inevitable. A veces pienso que si hubiera sido yo el que hubiera corrido por la izquierda y Kenji Nagai el que se hubiera escapado por la derecha, pues a lo mejor él estaría hoy dando una charla a estudiantes en Tokio y sería yo el que estuviera muerto. Bueno, eso es parte de lo que ocurre en el reporterismo de conflicto, ¿no? Que a veces es el que está en el sitio equivocado, en el momento equivocado, el que cae, ¿no? No necesariamente es una cuestión de la experiencia y demás, ¿no? Es muchas veces de suerte. A partir de ese momento, de darme cuenta del impacto que tenía Internet, de la oportunidad increíble que era para llevar el periodismo mucho más lejos, digamos que me convertí en un converso, ¿no? A partir de ese momento, cuando iba a Corea del Norte, cuando iba a cualquier sitio, e intentaba utilizar esas herramientas nuevas de Internet. Pero en las redacciones había una resistencia todavía increíble. Es más, cuando regresé a España para dirigir el periódico, una de las primeras cosas que más me impactó fue la resistencia que todavía había en la redacción a Internet. Y eso que ya estábamos en el 2014. Y esto es muy curioso, es decir, la profesión que en teoría le toma el pulso a la sociedad y a los cambios, era quizá de las más resistentes a abrazar ese cambio y verlo como una oportunidad. Internet se veía como una amenaza. La gente no quería cambiar la manera de trabajar, quería seguir haciendo las cosas exactamente igual. Y yo creo que eso fue un error que hemos pagado durante muchos años. Fuimos muy lentos en empezar, y hablo de los medios generalistas, muy lentos en darnos cuenta del impacto del cambio. Fuimos muy vanidosos a la hora de decirle al lector, no, tú no tienes que leer estas informaciones en Internet, las tienes que leer donde nosotros te decimos que hay que leerla, que es en un periódico de papel. Las ventas empezaron a desplomarse, la publicidad en el papel igual, y solo en los últimos años los periódicos se han dado cuenta, ¿no?, de esa importancia de Internet. Y solo ahora se han transformado las redacciones para trabajar en digital primero, ¿no?, y dejando que los productos de papel se conviertan en lo que son, productos marginales para unos lectores que todavía los quieren en ese formato. Esa lentitud en transformarnos costó miles de puestos de trabajo. Quizá la frase que mejor define el momento que se vivió en las redacciones la escuché yo siendo director del Mundo, cuando un redactor jefe, enfadado por los procesos y los cambios que estábamos viviendo, dijo: qué ganas tengo de que pase la moda de Internet. La moda de Internet no se daba cuenta de que no era una moda, que realmente era una revolución, ¿no? Y ante esa revolución pues, no podíamos hacer nada, ¿no? Y de repente, ¿qué ocurre? Que según los medios generalistas se quedan atrás,
un nuevo orden en los medios empieza a emerger. Hay una serie de medios que nacen nuevos, de youtubers, de podcasters, que se dan cuenta de que es ahí donde la gente se quiere informar y empiezan a crear nuevos medios que compiten directamente con los tradicionales de toda la vida. Esto es curioso, ¿no? Porque los que tenemos una edad y los que son más mayores que yo recuerdan que cuando llegó la televisión, pues una de las cosas que se decían es: esto va a acabar con los periódicos, ¿no? Y no ocurrió. Y va a acabar con la radio, tampoco, ¿no? Y ahora se escucha mucho esa frase de, bueno, el periodismo está muerto, ¿no? No, no está muerto, simplemente está yéndose por otros caminos, ¿no? Si yo os pregunto a vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis leído un diario de tirada nacional en el último mes? No sé cuántos levantaríais la mano. De tirada nacional, en papel, en digital. Bueno, hay unos cuantos, ¿no? Pero si yo os pregunto, ¿cuántos habéis visto a Jordi Wild en el último mes? Pues creo que la mayoría, muchos de vosotros lo habéis visto, ¿no? Yo creo que hoy alguien como Jordi Wild, con sus defectos y sus virtudes, tiene probablemente más influencia que muchos medios generalistas, ¿no? Y que en la generación que va de los 18, incluso antes, 16 a 30, a 35, los medios generalistas en los que yo he trabajado toda mi vida, hemos perdido la confianza de la gente. Y la hemos perdido yo creo que una de las razones es la que os decía, de que no supimos adaptarnos a los cambios tecnológicos, pero otra que creo que es fundamental como razón de por qué está emergiendo un nuevo orden y la gente se está yendo a informar por otras vías, es que no hicimos bien nuestro trabajo. Que sobre todo a raíz de la crisis del 2008, cuando la publicidad empezó a caer, cuando los lectores empezaron a abandonar el papel, muchos medios escogieron para sobrevivir el entregarse a los intereses no de los lectores, no de las audiencias, sino del poder económico y del poder político. Esto que yo me encontré cuando fui director del Mundo acabó en lo que yo llamo los acuerdos, es decir, un sistema por el cual la mayor parte de los medios de este país ocultaban información delicada sobre ciertos políticos, ciertos empresarios y gente muy influyente, a cambio de recibir una publicidad que ya no les correspondía por su audiencia. Y ahí se creó un sistema de favores, de yo te hago este favor, tú me haces este favor, ¿no? Eso le dio la vuelta, yo creo, a uno de los equilibrios más importantes que hay en el periodismo. En El Director lo intento resumir con una frase, es decir, cuando yo me fui a la corresponsalía, el poder tenía miedo de la prensa. Cuando volví 18 años después, era la prensa la que tenía miedo del poder. ¿Por qué? Porque ya no teníamos músculo financiero para ser independientes, porque necesitábamos de todos esos favores para sobrevivir, porque no nos habíamos adaptado tecnológicamente y la debilidad fue olida por los poderes, aprovecharon para estrechar el cerco sobre la prensa y poco a poco fuimos perdiendo la independencia. Y con la pérdida de la independencia, pues la gente también desconfió y empezó a buscar en esa nueva tecnología otras maneras de informarse. Y ahí es donde surge todo un nuevo mundo que yo creo que para vosotros es el fundamental. Yo no creo que la gente que está hoy en la facultad, su única aspiración tenga que ser la que era en mi época. ¿Nosotros qué queríamos? Salir
y trabajar en el mundo, trabajar en el país, en la cadena SER, o ser reporteros en televisión española. Eso hoy en día ya no es, no son las únicas salidas que hay, ¿no? Vosotros tenéis unas oportunidades que nosotros no teníamos. Por eso, aunque se habla mucho de la precariedad, y es verdad que el oficio está afectado por mucha precariedad, también es cierto que hay oportunidades que antes eran imposibles. Cuando yo estudiaba, y en los primeros años de periodismo, uno de mis sueños era tener mi propio periódico. Pero eso era absolutamente inviable. Necesitabas una inversión millonaria, necesitabas la distribución, la impresión, plantillas para hacer todo, las fotografías, la maquetación. Es decir, el coste era tan grande que solo los grandes medios o los grandes empresarios se podían permitir poner en marcha un periódico. Hoy, una publicación como la revista 5W, que hace periodismo internacional de calidad, lleva ya varios años existiendo, paga varios sueldos de periodistas, son quizá en España los que mejor pagan a los freelance por su trabajo. Esto es muy curioso, ¿no? Un medio pequeño pagando a los freelance que se van a cubrir conflictos mejor que el diario El País o cualquiera de los grandes, ¿no? Y eso te demuestra que en el futuro va a haber muchas oportunidades de crear cosas nuevas y las vais a crear vosotros. No quiere decir que descartéis completamente el trabajar en el viejo orden, pero hay un nuevo orden que da muchas oportunidades. ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos que creo que es fundamental? Pues en un cambio tan grande como el que fue Internet, y es la inteligencia artificial. Creo que estamos, y no nos estamos dando cuenta, y los medios generalistas de nuevo sospecho que se van a quedar atrás, en un cambio tan transformativo como lo fue la llegada de Internet. Y os voy a poner un ejemplo que ya está sucediendo. No voy a hablar de algo que va a suceder en 2 años. Yo colaboro para un periódico alemán, se llama Welt, que en las últimas semanas y en los últimos meses ha empezado a despedir a periodistas de su redacción que se dedicaban a hacer información diaria, porque eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. No necesitan un periodista que les haga la crónica del Barça Real Madrid. No necesitan un periodista que les haga el resumen de la bolsa. No necesitan un periodista que les cuente un suceso que la inteligencia artificial, cogiendo toda la información que hay de la policía, de las fuentes y demás, te la va a hacer y te la va a redactar perfectamente. Pero es una cosa muy curiosa. A la vez que están despidiendo a esos periodistas que hacen información aséptica, están contratando y haciendo crecer su equipo de investigación, grandes reportajes y todos aquellos periodistas que pueden aportarles contenido original, diferente y que la máquina jamás podrá hacer, que es irse a un lugar y sacar una historia que no existe todavía, que nadie ha contado. Y ahí es donde está el futuro, ¿no? Esa transformación que ya ha empezado, que en países como Estados Unidos o Alemania y en otros está ya avanzando y está empezando a cambiar las redacciones, costando puestos de trabajo a mucha gente y dándole puestos de trabajo a otros, es fundamental y os tiene que hacer pensar que en ese nuevo orden que está viniendo, que ya está prácticamente aquí, las habilidades que necesitáis no son necesariamente las que se necesitaban antes. Y que vais a tener que prepararos para crear ese contenido que nadie más tiene, original, que destaque al medio del resto de los medios, ¿no? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A la cosa que no ha cambiado en todos estos años, ni con Internet, ni con la inteligencia artificial, ni con nada.
y es la esencia del periodismo. Eso permanece exactamente igual. Es decir, la búsqueda de la verdad, el rigor, la credibilidad, el contar las cosas como son, eso no ha cambiado. Es más, creo que va a ser todavía más importante, porque el otro día leía, por ejemplo, con la inteligencia artificial se puede crear una web que difunda cientos de noticias falsas por hora. Es muy fácil de hacer. La posibilidad de que en los próximos años aquellos que quieren manipular, propagar el odio, llevar al poder a gente impresentable, las herramientas que va a tener con la inteligencia artificial van a ser todavía más grandes. Y ahí es donde entra la importancia de que nosotros, los periodistas, combatamos con la esencia del periodismo de siempre a aquellos que quieren hacer ese daño. Y por eso, por mucha inteligencia artificial, por mucho que haya revoluciones tecnológicas que ni siquiera imaginamos hoy, creo que lo que va a permanecer es la esencia de ese periodismo. Ese que vosotros tenéis que hacer para combatir todo lo que nos viene encima, ¿no? Y que decía antes, que hace que vuestro trabajo sea tan importante. Yo creo que los cambios que vienen en el periodismo en los próximos 10 años van a ser mayores incluso que los que hemos vivido en los últimos 20. Y hay que enfrentarse a ellos, no podemos verlos como una amenaza solo. Puede haber una amenaza, pero también es una grandísima oportunidad. Y vosotros vais a tener esa oportunidad de utilizar las mismas herramientas que se utilizan para la desinformación, la propaganda, para difundir el odio, para potenciar regímenes autoritarios. Las vamos a tener los que no queremos eso para hacer buen periodismo y para combatir eso con la verdad. Y esto es una de las cosas que a mí más me llama la atención, ¿no? Que muchas veces cuando tú dices, siendo periodista, que lo que quieres es contar la verdad, la gente como que te mira como extrañada, ¿no? Es una cosa que siempre me ha sorprendido. O sea, yo cuando hablo con un médico y alguien le dice, oye, tu trabajo es salvar a tus pacientes, pues la gente dice sí, ¿no? Cuando alguien habla con un abogado, ¿no? Tu trabajo es defender a tus clientes, ¿no? Y que no vayan a la cárcel. Y todo el mundo asiente como diciendo, pues claro. Y hay veces que uno dice, yo soy periodista y mi trabajo es contar la verdad. Sí, hombre, ya, no me lo creo, ¿no? O sea, eso es imposible, contar la verdad. Yo no creo que sea tan difícil. Lo que sí creo es que aquellos que quieren contar la verdad se van a encontrar siempre enemigos en el camino. Eso no ha cambiado ni con el viejo orden ni con el nuevo. El periodismo, como os decía antes, cuando se hace bien es incómodo. Es más, cuando se hace bien incomoda a gente que tiene poder y que va a hacer todo lo posible porque no lo hagáis. Por eso creo que requiere de una pequeña pizca de coraje, ¿no? De querer mejorar la vida de la gente. Y los que vivimos en un país como España tenemos mucha suerte, porque si lo pensáis, y a mí esto me ocurre a veces cuando estudiantes como vosotros y periodistas en entrevistas hablan del director de mi libro y dicen, ¿qué libro más valiente has escrito? Digo, no, es que ese libro no es valiente. Lo que habría sido es muy cobarde no haberlo escrito. La razón es evidente, porque un periodista en México que escribe del narcotráfico se juega la vida. Y muchas veces los matan. Un periodista en China que cuenta la verdad o en Birmania va a la cárcel. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de que eso no nos pase. El máximo precio que uno paga aquí, yo lo he pagado en varias ocasiones, es que te despidan. Pero bueno, yo lo llevo eso como cada despido es como una medalla, ¿no?, que lleva uno aquí. Yo de vosotros, de un periodista que lleva muchos años y no lo hayan despedido, no sé, yo sospecharía un poco, ¿no?,
al menos de algún sitio que lo hayan echado, ¿no? Y os contaba la historia de Kenji Nagai. Se va a un país como Birmania a contar la verdad y lo matan. ¿Por qué? Solo por intentar contar lo que estaba pasando, ¿no? Por eso cuando tenemos el privilegio absoluto que tenemos nosotros de vivir en un país, sí, con defectos, sí, con una democracia, bueno, que nos gustaría mejorar, sí, con una libertad de prensa, yo me quejaba, ¿no?, de censuras y cosas que pasan aquí que no deberían pasar, pero seguimos siendo unos privilegiados. Podemos ejercer el periodismo en un lugar donde ni te matan, ni te encarcelan, ni te reprimen por contar la verdad. Y ante eso no hay excusa. Mientras tantos compañeros se la están jugando ahora, fijaos en Gaza, ¿no? 100 periodistas muertos. ¿Con qué derecho podemos nosotros renunciar a contar la verdad? Lo tenemos que hacer porque es una obligación moral del periodista. Y no puede ser que decir que vas a contar la verdad sorprenda a nadie, ¿no? Porque es la esencia misma de nuestro trabajo, ¿no? Y creo que eso es lo que no ha cambiado en el nuevo orden. Y que en el podcast, en el streaming, en cualquier formato en el que vayáis a informar de lo que sea, el mismo rigor, la misma credibilidad, las mismas comprobaciones que se hacían antes en el periodismo generalista, hay que hacerlas también en los nuevos formatos. La tecnología lo único que hace es ayudarnos a llevar ese periodismo más lejos. Y tenemos que ponerla de nuestro lado. Pero no puede ser una excusa para renunciar a la esencia misma del periodismo y a los principios básicos del oficio. Y ahí es donde yo creo que vosotros vais a estar. Después de andar por muchos lugares, ¿no?, de esos casi 2 décadas de corresponsal, de irme a Harvard durante un año, de con mucha ilusión tomar la responsabilidad de dirigir el diario El Mundo. Yo creo que todos sabéis que eso no salió muy bien. Pronto se va a contar en una película, por cierto. Creo que vamos a rodar este año. Se llamará El Director. Después de todos esos eventos, desgracias, de que me echaran de golpe, de hecho, de 3 sitios, que eso yo creo que es un récord, ¿no? O sea, en el periodo de una semana, despedido de los 3 sitios donde trabajaba en España, por denunciar lo que vi durante el año que fui director del Mundo. Después de todo eso, un día me presenté aquí, en la Universidad Complutense, a recoger mi título de periodista. Y fui al sitio, claro, pensaba que era el padre que iba a recoger el título de mi hijo, de este señor que hace aquí, ¿no? Había varios padres, de hecho. Y me acuerdo que fui y tal, y la persona que me atendió me dijo: ya has tardado, ¿no? Tú te has graduado hace 25 años, ¿no? Y dije: ya, es que estaba intentando ganármelo, entre tanto, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? El mirarse al espejo dentro de vosotros, ¿no? Dentro de 25 años, miraros al espejo y que el reflejo que veáis sea un periodista, y que podáis decir: he sido un periodista, ¿no? Y me habré equivocado, lo habré hecho mejor, lo habré hecho peor, pero siempre he estado intentando contar la verdad y he tenido siempre en cuenta el interés del ciudadano, no de ningún poder de ninguna clase. Y yo eso es lo que espero para vosotros, ¿no? Que podáis un día volver aquí a por vuestro título, no hace falta que tardéis 25 años. Y estoy convencido de que estaréis del lado bueno y necesario, y que os daréis cuenta de que a lo mejor no, casi seguro no os habréis forrado ni estaréis, pero creo que os podréis sentir muy satisfechos, habéis hecho ese trabajo de haber contribuido a mejorar la sociedad.
Yo creo que hay pocas satisfacciones mejores que esa. Así que os animo a hacerlo, a aprovechar todas las oportunidades de este nuevo orden periodístico que tenemos encima, que va a transformar todavía más el oficio, abrazar toda la tecnología sin olvidar nunca la esencia del mejor periodismo, que es contar la verdad. Y con esto me gustaría responder a vuestras preguntas, que creo que es lo más interesante. Muy bien, gracias, David. En nuestro turno, si queréis ir levantando la mano y decir vuestro nombre. Sí, Tomás Fraile. Yo soy Pablo, y en tu libro mencionabas como que muchos directores de los periódicos tenían como una actitud que era los periodistas que intentaban ser empresarios y los empresarios que intentaban ser periodistas. Bueno, eso lo cuento, pero con un taco. No, ahí uso palabras un poco más... Ah, sí, bueno, sí, pero... Creo que es como cuando se jodió el periodismo. Sí. Cuando los empresarios empezaron a hacer de periodistas y los periodistas de empresarios. Yo creo que es eso lo que dice. Porque en España, que es un país capitalista, o sea, ¿cómo se podría evitar esa situación de que un empresario pudiese... como que no se junten tanto los intereses políticos y los empresariales? ¿Cómo se puede...? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay muchas profesiones que no te someten a ninguna encrucijada moral. Yo me pongo mañana a vender teléfonos móviles, pues, oye, salvo no engañar a la gente y venderle cosas que no hay una encrucijada moral en eso. Pero el periodismo sí tiene un componente moral, en el sentido en el que la información que nosotros le damos a la gente le sirve para tomar decisiones importantes. Lo que nosotros hacemos al informar crea estados de opinión que pueden influir. Cuando nosotros mentimos y manipulamos, estamos beneficiando a alguien. Entonces, yo creo que por mucho que vivamos en un sistema capitalista, me da igual que el medio de comunicación sea público o privado. Todos tienen la obligación de ser un servicio público al ciudadano. No me vale la idea de, no, es que yo soy un medio privado y entonces hago lo que quiero. No, o sea, porque no estamos haciendo lavadoras, que las consecuencias de hacer una mala lavadora y fabricar un producto defectuoso es que la ropa no sale limpia. No, aquí nos estamos jugando muchas cosas cuando informamos a la gente. Y creo que hay una obligación moral de hacer el máximo esfuerzo de contar la verdad de una manera honesta. ¿Qué ocurre? Que cuando las decisiones de la redacción las toman los empresarios, esos empresarios no tienen ese concepto moral del periodismo. Lo que tienen son números. Quieren, y es natural, ganar el máximo dinero posible. Y yo creo que eso es legítimo. Me parece bien. Pero cuando te enfrentas a ganar el máximo dinero o a hacer el periodismo que hay que hacer y contar la verdad, se tiene que imponer la verdad. Y eso es, en el libro que has leído, creo que es esa encrucijada moral que yo me encuentro muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, me dicen el típico empresario, ¿no? Que te llama y ¿tú sabes cuánto dinero pongo yo de publicidad en tu periódico? Y te lo dicen así. Yo pongo tanto dinero y si publicas esa noticia voy a retirar la publicidad. Y yo recuerdo, lo he dicho alguna vez, lo difícil que era tomar esas decisiones, porque el periódico estaba en la peor crisis de su historia. Teníamos huelgas, ERES, apenas se llegaba para pagar los sueldos y te viene un empresario y te dice, oye, que te voy a quitar la publicidad. Y yo recuerdo mucho la escena del presidente de mi compañía bajando al despacho del director, desde donde se podía ver la redacción del Mundo, y él estaba muy empeñado en que no publicara una historia que comprometía a un gran capo del IBEX, ¿no? Y yo estaba muy empeñado en publicarla. Y él, mirando a la redacción, dijo, bueno, hay decisiones que cuestan puestos de trabajo.
que era como decir, a lo mejor no te importa que te echemos a ti, por lo visto, ¿no? Porque no nos haces ni puñetero caso. Pero ¿y si echamos a tus compañeros? ¿Y si tu decisión de publicar esta historia lleva como consecuencia que 20 compañeros tuyos, algunos amigos, se vayan a la calle con todas las consecuencias que eso tiene para la familia de esa persona? Entonces, eran decisiones muy difíciles. Y yo por eso digo a veces que yo estaba más a gusto en una trinchera en Afganistán que en el despacho de director del mundo, porque al final, sí, en Afganistán te pueden matar, pero al final eres tú. Las consecuencias de lo que haces las pagas tú, no tienes esa responsabilidad sobre tanta gente, ¿no? Y yo lo que creo es que ningún empresario jamás debería poner a un director de periódico en esa situación. De elegir entre dinero y hacer tu trabajo como corresponde. Que él mismo tendría, porque se ha metido en un negocio que tiene un componente moral y ético, él mismo tendría que decir, no te preocupes, yo voy a gestionar esto y que la redacción gestione la información. Desgraciadamente, en España, todavía ese tipo de presiones pues, son diarias y no debería ser. Y contra eso me rebelé y así duré en el puesto. ¿Por ahí va a haber levantar más? Sí, ahora, ¿cómo se supera eso? O sea, porque el problema que tiene lo que dice la crisis del modelo de negocio de los grandes medios tiene que ver efectivamente que a partir de la irrupción de Google, sobre todo de Facebook, esa torta de la publicidad se achicó. Por lo tanto, no tiene, digamos, antes podías incluso decirle a un empresario, no me importa, porque tenías otros que se te iban a poner la publicidad, y tenías diversas, aunque fuese la publicidad como Sí, tenías varias vías. Lo que dices es así, o sea, Pero ahora hay medios que funcionan con dos sí. empresas, con tal, y entonces es complicado, porque efectivamente a un empresario no le va a interesar. El gran problema que y hablábamos aquí del nuevo orden del periodismo, para mí, ¿cuál es el mayor problema del orden que se está estableciendo ahora mismo? El mayor problema es que la mentira es más rentable que la verdad. Que si yo mañana cojo a dos personas, monto una redacción en un sótano y me pongo a fabricar bulos como una máquina, que son baratos de producir y puedo hacer muchos más que buena información, voy a ganar más dinero probablemente que si monto una redacción para intentar hacer buen periodismo. Y eso es lo que hay que invertir. O sea, ¿cómo conseguimos que el buen periodismo tenga premio? Y los bulos y la desinformación no lo tengan, ¿no? Bueno, ahí es donde se están buscando modelos de suscripción. En España es difícil, por ejemplo, que la gente quiera pagar por información. Todos estamos dispuestos a pagar por Netflix, o casi todos, pero ya por información no, es que eso tiene que venir gratis, ¿no? No, gratis no. De hecho, el país ha tenido ahora un debate interesante sobre esto, ¿no? Sacan esta pieza sobre el acoso sexual a actrices y a gente en el mundo del cine, y mucha gente que lo quiere leer se quejaba en las redes sociales y dice, pero no lo puedo leer porque es de suscripción, ¿no? Dice, bueno, pero es que el periodismo siempre fue así, tú tenías que ir a un kiosco a comprar el periódico. ¿Qué pretendes? ¿Que yo, que he tenido a 3 periodistas 8 meses investigando esta historia, ahora la ve gratis? O que cuando a mí me enviaban a Corea del Norte, que costaban miles y miles de euros el viaje, traductores, transporte, aviones, hoteles, y luego que hay que ponerlo gratis. Tú vas a una tienda y te llevas lo que quieres, gratis. Entonces, creo que hay que cambiar la educación de la gente para que entiendan que la información no puede ser gratis. Y hay modelos fuera que están funcionando muy bien. El New York Times tiene más de 10 millones de suscriptores, funciona muy bien. En Alemania hay varios medios que tienen modelos de suscripción, en Francia también. En muchos países hay modelos que están empezando a funcionar. Es decir,
los lectores vuelven a ser los que te costean tu periodismo y son tus jefes en cierto modo, en vez de ser un banquero que te pone publicidad. Ese es el modelo ideal. En España está costando. Está costando porque las inercias de los últimos años, de las cosas que se han hecho mal, de haber dado gratis el periodismo durante muchos años, han acostumbrado a la gente a que la información tiene que ser gratis. Entonces, ahí hay que buscar un cambio de modelo, pero también un cambio cultural de la gente. Sí. Yo con esto último que has comentado tenía una pregunta anteriormente, pero no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, especialmente en el caso que has puesto con El País. Eso me encanta que no estés de acuerdo. Claro, El País es un periódico que tiene una gran organización detrás, que tiene una gran publicidad en sus páginas, y además nada es gratis, porque cuando haces la página del País, ya todos los datos personales que le ponen, etcétera, con la cookie, ya es otro rollo por ahí. Pero la pregunta que yo tenía era que has comentado que estamos ante un mundo de oportunidades gigantes, ¿no? Que es cierto, pero al igual que hay muchas oportunidades, hay mucha oferta. Y esa oferta no es tan real, creo yo, porque si nos vamos a los tiempos que hemos escuchado de iBooks o de Spotify, son o influencers o youtubers que se han conectado en podcast o están financiados por grandes marcas. Entonces me parece interesante la pregunta de cómo se puede financiar ese buen periodismo, porque es verdad que nos podemos poner ahora mismo 5 o 6 a hacer un buen periodismo en Twitch o donde sea, con rigor, pero cómo nos financiamos. O sea, no creo que esa oportunidad que nos dicen de joder, estáis con una oportunidad enorme, no la comparto. Y otra pregunta que nace a raíz de eso es que la gente se informa a través de podcast siempre. Y si parece que los podcasts son la verdad absoluta, entre comillas, o de que siempre todos son libres e independientes porque no dependen de esa financiación política que han dicho antes. No, hay podcasts de todo tipo y así para terminar, hay gente que lógicamente también desinforma a través de estos medios, como Víctor Quiles, que no creo que le pero claro, si es que lo que hace que una información sea verdad o mentira no es la plataforma en la que se distribuye, es el rigor con el que se hace. Tú puedes hacer malísimo periodismo en YouTube, buenísimo periodismo todavía en un periódico de papel, o sea, y al revés. Es que no depende de eso. Yo lo que digo es que como la gente ahora está yéndose al podcast y al streaming, habrá que ir ahí para hacer el buen periodismo. O vamos a decirle a la gente, oye, no, mira, yo voy a dejar esto en manos de gente que hace desinformación. No, yo creo que tenemos que dar la batalla en esos sitios donde está la gente y la audiencia. ¿Quiere decir esto que es fácil? No. Cuando yo hablo de oportunidades, no te voy a engañar. Profesionalmente era más fácil salir adelante cuando yo empecé. En una época en la que los medios estaban ganando un dineral, donde uno podía entrar en el despacho del director, decir que se quería ir de corresponsal y que le dieran esa oportunidad. Y hoy probablemente haces eso y no te saldría igual, ¿no? Pero para compensar esa falta de oportunidades que hay en los medios generalistas, creo que una opción es intentar crear buenos productos en podcast, en streaming, en lo que venga después, que no sé lo que será, nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? No, es que es difícil, bueno, sí, y no lo intentamos, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo, o sea, hay que intentarlo y que se pueden hacer cosas. Y que si 3 de vosotros que no están encontrando oportunidades fuera en los medios generalistas tienen un interés, vamos a poner, en el deporte o en el motor o en lo que sea, se juntan para hacer un producto en streaming o en podcast o en lo que sea, o en redes, pues a lo mejor tienen éxito. O sea, yo lo que soy es un contrario absoluto de no intentar las cosas, ¿no? Porque si no lo intentas, desde luego sí que no te van a salir. Es difícil, sí, todo es difícil. Pero se puede hacer, sí, se puede hacer. Hay gente que está consiguiendo, me entrevistó para mi último libro un tipo que me dijo, tengo un podcast, no sé qué, antes trabajaba en la COPE, ahora solo lo hago desde la cocina de mi casa. Tenía 125.000 seguidores. Me dijo, gano más dinero ahora del que he ganado nunca como periodista en la COPE. Él creó su podcast, empezó a trabajar, le ha salido bien.
A unos les va a salir mal, a otros les va a salir bien, pero hay que intentarlo. Y creo que va a haber oportunidades de éxito en todo ese mundo, en el nuevo orden del que hablábamos. Ahí habrá perdedores y ganadores porque los ha habido siempre, también los había antes. De mi clase, a lo mejor calculo que un 25% hemos podido dedicarnos al periodismo y el resto no. Y era la época del boom, ¿no? O sea, se dedicaron a otras cosas porque no encontraron la oportunidad. Pero creo que hay que buscarla. Y además esta es una profesión de iniciativa. No puedes estar en casa esperando a que te pase algo o mandando currículums, porque nadie lee los currículums de periodismo. Si tú quieres escribir, mándame un reportaje. Si tú quieres hacer audio, mándame un podcast. Si quieres hacer televisión, mándame un vídeo. No me mandes un currículum que no sirve absolutamente de nada. O sea, nadie presta atención a los currículums en las redacciones. Prestan atención al trabajo. Y yo veo todos los días gente que manda cosas y que si son buenas se acaban publicando. Y es verdad que no los pagan al precio que merecen. Pero existiendo precariedad, también es cierto que el buen trabajo periodístico siempre encuentra una salida. Siempre. No se conoce de un gran reportaje que no encuentre un medio que lo publique. No existe eso. Siempre el redactor va a decir, oye, pues sí, te lo compro, porque es una buena historia y está bien hecha. Entonces, hay oportunidades en ese nuevo mundo. Ya digo que me encantaría cambiar la cultura para que más gente se suscribiera a todas esas cosas. Y lo que tú has dicho, pues es cierto, hay también basura en los nuevos medios y hay podcasts que son infumables y youtubers que no hay quien los escuche. También, es así, pero es que eso es la vida. O sea, ¿Tenemos por ahí una pregunta? Yo quería comentar que hemos hablado sobre cosas muy vocacionales con respecto a la profesión, la búsqueda de la verdad, a pesar de que, como has comentado, la mentira sea más rentable, y a pesar precisamente, como has dicho antes también, de que quienes ostentan el poder o la influencia vayan a poner trabas al buen periodismo. Y yo, sin ser un habitual oyente del Oil Project, es que dejaste una cita muy buena y siendo del Barça más, aquella de que en el palco del Bernabéu se mueven los hilos de este país. Yo sí que es cierto que, no quiero tampoco entrar en cuestiones que no se puedan responder, pero para llevar a cabo una labor tan vocacional como es el periodismo, y más ahora en el nuevo orden en el que debemos mantenernos más fieles a esta máxima de la búsqueda de la verdad siempre, cuando no tienes ese refuerzo positivo de cuando alguien, por ejemplo, como tú, denuncia este tipo de cosas, este tipo de tejemanejes entre empresarios, periodistas, este juego de influencias, y luego no hay un movimiento social, a lo mejor sí a pequeña escala, pero no a gran escala que lo respalde o que pretenda alterar las cosas en cierto modo. Esa falta de feedback con respecto a los lectores, a los receptores de la información, yo creo que desalienta a muchos periodistas y creo que también es un problema para el ejercicio de la profesión. A ver, yo creo que todas las profesiones tienen triunfos y fracasos. Hay veces que consigues cambiar las cosas, otras veces no. Imagínate que ahora tuviéramos en un cruce que tú eres periodista local de Madrid y hay un cruce donde tú descubres que en los últimos 5 años 7 niños han muerto atropellados porque no hay un semáforo. Y tú lo denuncias. Y gracias a tu denuncia, el ayuntamiento pone un semáforo. Y en los próximos 10 años no muere ningún niño en ese cruce. O sea, tú piensa el impacto que ha tenido un reportaje de información local como ese. ¿No? Y eso es un triunfo del periodismo. Es decir, yo tampoco quiero dar una imagen aquí de Hollywood, de que todo es feliz, pero quiero decir, lo que no voy a hacer, porque lo he visto, es entrar en el cinismo del periodismo no sirve para nada. Pues yo mismo, oye, me han echado de muchos sitios y digo, bueno, pues habría preferido que no. Pero
pero creo que se pueden hacer cosas. Creo que la historia del periodismo demuestra que muchas veces se puede tener un impacto positivo con el periodismo. Y creo que por eso sí, tú lo has dicho, es una profesión vocacional. No es para todo el mundo porque da muchos disgustos también. ¿Y qué compensa los disgustos? Por la vocación. Y sobre todo si eres joven, pues yo entiendo que alguien que tiene 60 años y ha vivido muchas desilusiones, pues no crea en el periodismo, pero cuando eres joven tienes que tener todavía intacta ese idealismo, ¿no? De querer que tu periodismo cambie las cosas. Y luego unas veces las cambiará, otras veces no las cambiará. Bueno, eso es así, ¿no? Pero yo es que encuentro una satisfacción, por ejemplo, hablas de Florentino y del palco y tal. Pues a lo mejor Florentino Pérez siempre gana. Desde luego Madrid gana mucho, o sea, pero yo encuentro una satisfacción en cabrear de vez en cuando a Florentino. Y sé que alguna vez lo he conseguido. Porque creo que el poder, lo mínimo a lo que se tiene que enfrentar es a la verdad. Al disgusto de la verdad, ¿no? Y luego estamos hablando de una persona que luego llama a los medios para que echen a los periodistas que le critican y demás. Y tal. Bueno, pues es el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo del poder es así. Pero es que imagínate cómo sería si no hubiera un periodismo que pudiera al menos denunciar los abusos de poder. Es que entonces ahí es cuando te vas a los sistemas autoritarios, ¿no? Y por eso yo creo que merece la pena este oficio, con todos los disgustos que trae, porque es, ya te digo que triunfos y fracasos, pues es el día a día, ¿no? Sí. Bueno, estamos fuera de tiempo, entonces vamos a hacer una ronda rápida de manos levantadas, unimos, ¿vale? Y a ver, un momento, por allí, ronda rápida, ¿vale? Preguntas concisas para que David las conteste un poco. Voy a responder rápido para... A ver, ¿tu pregunta? ¿Es que las inteligencias artificiales facilitan la redacción de las noticias o es más complicado de lo que parece? Las IAs, ¿no? Sí, facilitan la redacción de las noticias. La redacción, vamos a ver, yo debo decir que estoy impresionado con la capacidad que tienen, o sea, las versiones últimas de GPT, por ejemplo, de redacción. O sea, a mí me asusta un poco, ¿no? Porque es que esto es increíble. Es decir, yo que he tenido que leer muchas informaciones, puedo decir que en un 90% de las ocasiones la inteligencia artificial te va a escribir mejor una noticia que un periodista, una noticia básica, digo, no un gran reportaje, eso no lo puede hacer, pero una noticia básica para darte los elementos fundamentales bien ordenados, con una buena redacción, te lo va a hacer en 30 segundos. Y contra eso no hay nadie que pueda competir, es imposible. Entonces, eso sabe. Sí. ¿Qué le aconsejarías a quien quiera crear un medio independiente? Bueno, para empezar que se lance, o sea, que se lance a hacerlo y que si fracasa, pues algo habrá aprendido. Nunca hay nada malo en fracasar. Sí, el tema de los responsables, hemos comentado mucho el tema de internet y usted comentando la profesión. ¿Cómo crees que es el futuro de la corresponsabilidad? Y espera un momento, unimos la siguiente de la compañera. Sí, el futuro de la corresponsalía ahí. Que aquí mismo en la Complutense se imparten másteres que nos aconsejan mucho que cursemos, que valen unos 10.000 euros, y tú dices que nos vayamos a los nuevos medios, al nuevo orden. ¿Cómo se hace eso? ¿Está mal planteado el sistema educativo aquí o debemos partir de cero nosotros y oponernos a eso? Futuro de la corresponsalía. Me gustan las preguntas así, ¿merece la pena pagar un máster como este o no? Eso es disparar con intención. Corresponsalías. Yo creo que siempre va a seguir habiendo necesidad de que haya gente que vaya a contar las historias a todos esos lugares y que eso va a seguir estando valorado. Mi recomendación absoluta, por encima de todas, aprender inglés. Saber manejaros en inglés. Que no estéis limitados a trabajar para medios españoles que muchas veces
no respetan el trabajo del Sí, pero te lo preguntaba, como hoy en día ya se puede pagar a periodistas, por ejemplo, hoy en día en Gaza la verdad se está contando de periodistas que están dentro de Gaza, Sí. pues que no pueden acceder, y es Ucrania, estamos siguiendo todo lo que ha pasado en la guerra desde el lado ucraniano, incluso. Así que te preguntaba un poco cómo ves la posibilidad de este nuevo orden en que nosotros, en vez de enviar a gente, contactamos a una gente directa en este sitio para que nos cuente las experiencias. Se usa cada vez más gente local porque es más barato también. Pero yo creo que va a seguir habiendo compañeros, compañeras que quieran seguir yendo a contar las historias y que los medios lo siguen utilizando. Fíjate que el New York Times tiene hoy más corresponsalías de las que ha tenido nunca en su historia. Nunca ha habido más corresponsales del New York Times. ¿Por qué? Porque el mundo está muy interesante, desgraciadamente, lleno de conflictos, lleno de situaciones importantes, y la gente se está dando cuenta de que lo que pasa en Ucrania le afecta también a ellos, ¿no? Entonces, la necesidad de esa información va a seguir existiendo. ¿Que va a haber veces en las que los medios van a utilizar a periodistas locales? Sí. ¿Que otras veces van a ser freelance? Yo creo que sobre todo, va a ser un trabajo freelance. O sea, lo que yo hice, que es estar ahí como con casa pagada, eso ya ha desaparecido. Pero hay muchos medios fuera de España, sobre todo, que pagan muy respetuosamente el buen trabajo freelance de los corresponsales. Por eso digo el inglés. O sea, el inglés para poder trabajar no solo en medios de habla hispana, sino también abrirte a medios de todo el mundo. Luego tenemos la del máster, hacemos las dos últimas manos y cerramos. Diego. Me cuesta. Sí, perdona, formulamos y ya cerramos con esto, que si no va a haber más manos. Yo sobre todo el formato y el tono que debemos de aplicar en el futuro en el periodismo, porque creo que las nuevas tecnologías, TikTok y demás, fomentan que se pierda, o sea, que no se valore la calidad. Entonces, me interesa saber sobre todo qué formato crees que puede predominar y el tono en el que se debe tratar esta información. Muy bien, Diego. ¿Y la última, compañero? Bueno, pues en primer lugar, gracias por asistir a la conferencia y me gustaría preguntarte, porque al principio de la charla has incidido en que crees que los medios convencionales están llegando tarde a la adaptación a la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se puede llevar a cabo esa adaptación y qué repercusiones negativas crees que puede tener si no se lleva a cabo? Muchas gracias. A ver si me acuerdo. Empecemos por el máster. Yo creo que un máster que me lleva a mí a dar la charla no merece la pena. Es broma. No, este merece la pena. Yo no estoy muy fuera del sistema educativo desde el lado, digamos, de los estudiantes. No sé hasta qué punto son buenos. Yo estoy ahora de profesor en un máster de reporterismo internacional que hace Radio y Televisión Española y nos esforzamos por darles todas las herramientas para que convertir a buenos reporteros. Y creo que es útil. Es verdad que una cosa que a mí no me gusta es cómo los medios de comunicación han convertido en sus propios másters en la única vía de acceso para trabajar en ellos. Y creo que ahí hay un poquito de trampa, en el sentido de, me lo contaba una compañera, me dice, oye, llamé para vender un reportaje, no me acuerdo desde qué país, y me dijeron, no, apúntate al máster, paga los no sé cuántos 1000 euros y a partir de ahí colaboras. Y digo, pero esto rompe completamente la equidad y la justicia, porque no todo el mundo tiene ese dinero para hacer ese máster. Entonces, yo estoy en contra, no de los másters que hacen los medios de comunicación, no voy a hablar de los de las universidades porque creo que esos son necesarios, o sea, son un añadido a la formación y está bien, ¿no? Pero los medios de comunicación que hayan convertido en puro negocio, aprovechándose de las expectativas laborales de la gente, para decir, la única vía de acceso a este medio de comunicación es si haces el máster y si no, no vamos a tenerte en cuenta, creo que eso está pervertido en la esencia. Creo que no debería cerrarse la puerta a que otro talento que no haya pasado por el máster tenga también oportunidades, ¿no? Eso es lo que me parece. Luego, el tono. Vamos a ver, yo que soy de la vieja escuela, pues evidentemente hay veces que veo cosas en TikTok y digo, ¿esto qué es, no? O sea, yo entiendo que tiene que haber un lenguaje que atraiga a los jóvenes, pero creo que se puede hacer bien. O sea, yo veo el TikTok de New York Times y me parece que hacen cosas, píldoras, intentarlas hacer atractivas para un público más joven, pero el rigor sigue siendo el mismo.
no encuentras fakes, no encuentras bulos, no encuentras mala información. Es simplemente otra manera de contarlo, ¿no? Entonces, ahí me parece importante. Para mí la clave del periodismo siempre ha sido hacer lo importante e interesante. Ese es el truco. En cualquier plataforma que utilices, si tú consigues hacer interesante aquello que es relevante, me parece que has dado con la tecla. Y eso se puede hacer en todos los formatos. No creo que sea necesario montar un circo ni utilizar el sensacionalismo para atraer la atención. Si tú eres un buen periodista, eres un buen narrador y sabes contar bien las cosas, creo que lo puedes hacer interesante sin irte al folclore de redes sociales que vemos a veces. Y creo que estamos en la última, y tú me habías preguntado... La adaptación a la inteligencia artificial. ¿Por qué no ha comentado al principio? Bueno, yo creo que los medios, sobre todo los medios extranjeros potentes, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, todos estos ya tienen departamentos de inteligencia artificial y tienen un responsable de ese departamento. Y ya están utilizando la herramienta para mejorar. No quiere decir que te haga el periódico de inteligencia artificial, pero para mejorar. Y una cosa que me parece clave, que los periódicos no hicieron en su momento con la llegada de Internet y que ahora habría que hacer, y es la formación. Por supuesto, un periodista veterano que lleva toda la vida haciendo las cosas de la misma manera, de repente se encuentra una herramienta nueva y se asusta en cierto modo, ¿no? No sabe, tiene que haber una formación interna en los medios para decirle, mira, esto funciona así y esto te va a ayudar. Y tu trabajo, que antes te costaba 3 horas, que era hacer la crónica de la bolsa, te lo va a hacer en 30 segundos, dándole estos elementos y demás. Y luego tú vas a editar ese contenido y tu trabajo va a ser mucho más eficaz. No hay que temer a la tecnología, lo que hay que hacer es adaptarse a ella para que sea un aliado, para que tu periodismo sea mejor. Creo que eso requiere de mucha formación, ¿no? Formación y equipos. Veremos si aquí lo adoptan o no. Me da la sensación de que la reacción está siendo la misma que en Internet. La inteligencia artificial, nos va a quitar puestos de trabajo, esto es una amenaza, esto va a acabar con el periodismo. Creo que es un error, porque va a llegar, quieras o no quieras, va a llegar. Tú no lo vas a poder frenar, igual que no pudiste frenar Internet, no has podido frenar los podcasts, no has podido frenar streaming, no lo vas a conseguir. Lo único que puedes hacer es adaptarte de qué manera puede ser tu aliada esa tecnología y utilizarla para expandir tu periodismo. Y, desde luego, aportar valor. Yo creo que los periodistas que no aporten contenido original, de valor propio, investigación, reportajes originales, historias que nos están contando, no van a tener futuro. Muchas gracias.